Hola, mis queridos hermanos en Cristo, y bienvenido a su canal de Fe y Bienestar. Si aún no te has suscrito a tu canal, que es este de Fe y Bienestar, suscríbete. Y si no sabes cómo suscribirte, pregúntale a uno de tus hijos o de tus sobrinos para que te suscriban. También, por favor, regálame un like, regálame un corazoncito y comparte esto para que tú te conviertas en un evangelizador desde la comodidad de tu casa. Vamos, porque Dios nos manda a que compartemos la buena nueva. Evangelio según San Mateo, capítulo 13 y 14 es lo que nos vamos a enfocar en el día de hoy. Así es de que vamos en el día número 7 y ya casi vamos a la mitad del Evangelio de San Mateo. Empezamos. En ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago, pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella. Mientras toda la gente se quedó en la orilla, Jesús les habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregosos, con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó, y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha, unos en el 100, otros en el 70 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos que escuche. Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero el que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen pero no escuchan ni entienden. En ellos se verifica la profecía de Isaías. Por más que oigan, no entenderán, y por más que miren, no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados. No quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, y comprender con su corazón. Pero con eso habría conversión y yo los sanaría. Dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Yo se lo digo, muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver. Ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, ahí tiene lo que cayó a lo largo del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo.
La semilla que cayó entre los cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra y al final no produce fruto. La semilla que cayó en tierra buena es aquella que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 70 o 30 veces más. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo, sembró malas hierbas en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la mezcla. Entonces los trabajadores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esa maleza? Respondió el patrón: Eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿Quieres que arranquemos la maleza? No, dijo el patrón, pues al quitar la maleza podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero las malas hierbas, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. El grano de mostaza de un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las plantas de huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Jesús les contó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. La levadura que toma una mujer y la introduce en 3 medidas de harina. Al final, toda la masa fermenta. Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sin usar parábolas. De manera que se cumplía lo dicho por el profeta: hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Después Jesús despidió a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: Explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo. Jesús le dijo: El que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla es la gente del reino, la maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Vean cómo se reconoce la maleza y se quema, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obran el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que entienda. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Un comerciante que busca perlas finas. Vean, un comerciante que busca perlas finas. Si llega a sus manos una perla de gran valor, se va, vende cuanto tiene y la compra. Aquí tiene otra figura del reino de los cielos. Una red que se ha echado al mar y que recoge peces de toda clase. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sienten, escogen los peces buenos y los echan en canastas y tiran lo que no sirven
Así pasará al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos y los arrojarán al horno ardiente. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Preguntó Jesús: ¿Han entendido ustedes todas estas cosas? Ellos le respondieron: sí. Entonces Jesús dijo: está bien. Cuando un maestro en religión ha sido instruido sobre el reino de los cielos, se parece a un padre de familia que siempre saca de sus armarios cosas nuevas y viejas. Cuando Jesús terminó de decir estas parábolas, se fue de allí. Un día se fue a su pueblo y enseñó a la gente en su sinagoga. Todos quedaban maravillados y se preguntaban: ¿de dónde le viene esa sabiduría? ¿Y dónde esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago y José y Simón y Judas. Sus hermanas también están todas entre nosotros. ¿No es cierto? ¿De dónde entonces le viene todo eso? Ellos se escandalizaban y no lo reconocían. Entonces Jesús le dijo: si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su patria y en su propia familia. Y como no creían en él, no hizo allí muchos milagros. Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Por aquel tiempo, la fama de Jesús había llegado hasta el virrey Herodes, y dijo a sus servidores: este es Juan Bautista. Juan ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. En efecto, Herodes había ordenado detener a Juan. Lo había hecho encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, porque Juan le decía: la ley no te permite tenerla como esposa. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo de la gente que consideraba a Juan como un profeta. En eso llegó el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías salió a bailar en medio de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle todo lo que le pidiera. La joven, a instigación de su madre, le respondió: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se sintió muy molesto porque se había comprometido bajo juramento en presencia de los invitados. Aceptó entregársela y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, quien a su vez se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan a recoger su cuerpo y lo enterraron y fueron a dar la noticia a Jesús. Al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de allí en una barca y fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron, diciendo: estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer.
Pero Jesús les dijo: no tienen por qué irse, denle ustedes de comer. Ellos respondieron: aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganmelos para acá. Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos. Y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que sobraron. Recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de tierra y las olas le pegaban pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer Jesús vino hacia ellos, caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!», y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «¡Ánimo! No teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante, Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciéndole: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región. Así que le trajeron todos los enfermos. Le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. Y esta es palabra de Dios. Mis queridos hermanos, pues Dios nos habló en diferentes formas por medio de su palabra. Ahora vamos a quedarnos en silencio, a reflexionar. Vamos a aquietar nuestra mente para que Dios nos hable en el silencio de nuestro corazón. Recuerden, vamos a inhalar por la nariz y vamos a decir: «Ven Espíritu Santo». Y cuando exhalemos vamos a decir «Rúa» en nuestra mente y le vamos a entregar a Dios toda la ceguera, toda la sordera espiritual por medio de nuestro respiro, porque el Espíritu Santo es el aliento divino que viene a refrescarnos. Así es de que vamos a hacer esto, vamos a pensar así como le dio la mano aquí en la lectura a su discípulo. Y nosotros pues tenemos fe, pero a veces también somos personas de poca fe y necesitamos que aumente nuestra fe. Y por eso debemos de dejar que nuestro Señor Jesús
con su amor nos sane y que el Espíritu Santo se lleve todo eso, que nos restaure para que podamos tener más fe. Bueno, solamente voy a respirar con ustedes 3 veces. Recuerden, Jesús al inhalar con su nariz y Rúa, que es Espíritu Santo, al exhalar. Y esténse en silencio, dejándose amar y sanar por nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo. También recuerde que donde está Jesús está el Espíritu Santo, está el Padre, nuestro Dios Trinitario, y también allí está María. Ok, vamos a empezar. Pueden extender sus manos. Nuevamente, Jesús y Rúa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y mañana no puedo esperar para compartir con ustedes el capítulo 15 y 16 en los 4 evangelios, en los 40 días. Y el enfoque va a ser el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, y el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Que Dios me los bendiga. Y si necesitan seguir respirando, dejándose sanar por nuestro Dios Trinitario, y siempre no dejen de rezar su rosario y de ir a misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta mañana, mis queridos amigos en Cristo.